anunciando el nacimiento del Mesías, del Redentor. Es tan poderoso el ministerio de Cristo, es tan radical, es tan trascendente, que la historia queda dividida necesariamente antes de Cristo, después de Cristo. Pregunto yo, ¿cuántos hombres en tan solo 3 años y medio de acción en la historia de la humanidad han podido provocar tal revolución, tal cambio? Ninguno como Jesús. Él es único en la historia. Él es único en existencia. Él es único en su accionar. Cristo, dice la Escritura, que se despojó de sus atributos divinos, de su divinidad, y se hizo como un hombre igual que nosotros, igual que somos cada uno de los que estamos escuchando esta palabra. Cristo, mientras estuvo en la tierra, ya no era omnipotente, ya no era omnisciente, ya no era omnipresente. Si Jesús estaba en un punto determinado, en una ciudad o en una aldea, ya no podía estar en otro lugar. Si Jesús miraba hacia adelante, ya él no podía saber qué sucedía tras sus espaldas, porque él no tenía los atributos divinos. Jesús dice que él conocía lo que pensaban los hombres, solo porque en él reposaban los 7 espíritus de Dios de los cuales habla Isaías. Entonces, por ese espíritu de sabiduría y de ciencia, sabía Jesús lo que pensaban los hombres, discernía el pensamiento de las personas, pero porque él no fue omnisciente, no podía saber exactamente lo que pensaba cada individuo en cada instante, no lo podía saber porque se despojó de su divinidad. Porque si él hubiera actuado bajo sus atributos divinos mientras estuvo aquí en la tierra, entonces Jesús nunca podría haber sido llamado el Hijo del Hombre. Solamente habría sido llamado el Hijo de Dios. Porque ciertamente Jesús es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo del Hombre, en el sentido de que Jesús fue absolutamente hombre, como cada individuo que estamos sobre la faz de la tierra. Y ese título, Hijo del Hombre, permaneció en Cristo y estuvo en él hasta el momento en que Jesús fue muerto en la cruz del Calvario y fue sepultado. Y cuando él resucitó al tercer día, concluyó su ministerio como Hijo del Hombre. Ya no fue más Hijo del Hombre, sino que se transformó y volvió a ser nuevamente el Hijo de Dios, porque él vino como el Hijo del Hombre para cumplir lo que el Padre le había encomendado a que cumpliese. Y eso fue mostrarnos el camino a la eternidad, conducirnos hacia la eternidad y enseñarnos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en Cristo. Aleluya. Él vino como Hijo del Hombre a deshacer las obras del diablo. Aleluya. Como Hijo del Hombre, él vino a morir en esa cruz terrible y derramar su sangre, aleluya, ahí pendiendo de esa cruz. Y al derramar esa sangre en esa cruz, por esa sangre que él vertió, cada uno de nosotros, cada individuo, desde el mismísimo Adán, desde la historia de los comienzos, desde que Dios creó a Adán y a Eva, hasta el último individuo que nazca sobre la faz de la tierra, cada uno de las personas que vemos, que habitamos y que han habitado y habitará la tierra, tienen la posibilidad cierta y absoluta y determinada de ser transformados de criaturas de Dios a hijos de Dios y de tener, aleluya, un destino que se llama condenación eterna a causa del pecado, ser cambiado ese destino a un destino de vida eterna mediante la sangre vertida de cruz
vertida en la cruz por nuestro amado Señor. Aleluya. Entonces, mientras Él estuvo aquí en la tierra, Él nos estuvo enseñando y nos estuvo demostrando que verdaderamente existe la maldad, la perversidad, existe, aleluya, toda la iniquidad humana, toda la perversidad humana existe y es porque hay un príncipe que gobierna esta tierra. Se llama Satanás, el diablo. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y existe la bondad, existe la grandeza humana, porque fuimos creados a imagen de Dios y porque a través de Cristo nuestra raza humana ha sido transformada y regenerada. Aleluya. Entonces, en su ministerio, que fue único, singular, extraordinario, como ningún otro, el Señor iba desplazándose a donde el Espíritu de Dios le guiara sobre la tierra, sobre Israel, y Él iba haciendo el bien, iba sanando enfermos, iba liberando endemoniados. Y la palabra dice que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Él fue el maestro y es el maestro por excelencia. No hay ningún otro como Él. Y hay un episodio extraordinario que lo relatan los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, de lo que hizo el Señor respecto de una mujer que tenía un problema muy serio. Y también que esto comienza de esta manera. Había un hombre principal de los judíos y tenía una niña, una hija única, una señorita, una muchachita de 12 años. Y esa muchachita estaba muriendo. Entonces este varón llamado Jairo, dice la Escritura que fue donde el Señor, se postró delante de él. Era un principal, no era un don nadie, no era un NN. Jairo, principal, un hombre importante para la nación de Israel de aquel entonces. Y él fue donde Jesús, había escuchado hablar de Jesús, seguramente había visto algunos milagros del Señor y se postró delante de él y le dijo: Señor, te ruego que por favor vayas a mi casa y le pongas tu mano a mi niña porque ella está muriendo. Jesús tuvo compasión y fue para allá. ¿Quieres saber qué aconteció? Vamos a la palabra. Lucas capítulo 8, verso 40 en adelante. Aleluya. Señor, entregamos el control de nuestros pensamientos, el control, Señor, de lo que está fluyendo dentro de nosotros, lo entregamos a ti. Precioso Espíritu Santo, guíanos hoy, enséñanos, muéstranos, revélanos, ministranos, Señor, y si es necesario, disciplínanos. Señor, que nuestra fe hoy crezca, que nuestra fe, Señor, verdaderamente crezca, y que hoy, Señor, después de esta palabra podamos verdaderamente tocarte a ti por la fe para recibir lo que tanto necesitamos de ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Echo fuera, Padre, todo espíritu contradictor, todo espíritu perturbador, todo espíritu, Señor, que nos roba la atención a tu palabra. Todo aquello, Señor, todos aquellos pensamientos, Padre,
que vengan a nosotros para robarnos la palabra. En el nombre de Cristo lo echo fuera de esta sala, fuera de aquellos que escuchan esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Y todo el pueblo dice, aleluya. Cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo. Fíjate, era raro ver a Jesús solo. Qué difícil es buscar en la palabra y en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y encontrar a Jesús solo. Es difícil. Siempre la multitud lo rodeaba. Le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. ¿Esperas tú a Jesús? ¿Esperas que Él haga algo en ti? ¿Quieres estar con Él? ¡Qué cosa tan bella! Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, ¿qué hacía la multitud? Usted entiende la figura, ¿verdad? Ahí va Cristo caminando a la casa de Jairo, gente por delante, gente por detrás. Unos le oprimen, le aprietan, otros quieren tocar a Jesús, otros quieren ver su rostro de cerca, ¿no es cierto? Otros por curiosidad, ¿qué tiene este Jesús? ¿Qué hay en él? Etcétera. Muchas motivaciones para estar alrededor de Jesús, porque habían visto que Jesús hacía milagros, habían visto ellos que Jesús había echado demonios de las personas. Otros habían visto que hubo un endemoniado en la ciudad de Gadara y tenía una legión de demonios dentro de sí y Cristo los expulsó a todos. Entonces Cristo era muy atractivo, muy atractivo. Entonces todo el mundo le oprimía, todos estaban queriendo tocar, ver, sentir a Jesús. 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre, ¿desde hacía cuánto tiempo? Las damas entienden mucho mejor eso que los varones. 12 años. Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y por ninguno había podido ser curada, sanada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Me gustaría que fuéramos de inmediato, hija, a Marcos 5. Me interesa que preste atención cómo describe la situación el evangelista Marcos. Y ya luego volvemos a nuestro texto. Mira, presta atención cómo lo describe Marcos, da algunos detalles que omite Lucas. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. Lo que tenía la mujer era algo extremadamente complicado. Había gastado todo lo que tenía, había sufrido mucho y fíjate, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. La estaba pasando mal esa mujer, muy mal. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Fíjate, porque decía, si tocare tan solamente su manto. ¿Qué decía ella? ¿Seré qué? ¿Y qué estaba buscando ella? Pero ¿qué expresa acá? ¿Cómo dice? Salva. Es más que sanidad. Necesitaba ser sana, pero ella sabía que primero necesitaba ser salva.
Aleluya. Fíjate, había gastado todo lo que tenía, sufrido de muchos médicos, y en vez de que le fuera mejor, cada vez le iba peor. Peor. Entonces ella oyó hablar de Jesús. Entonces se dio cuenta que la multitud apretaba al maestro. Estaba rodeado el maestro de muchas personas. ¿Cómo llegó ella hasta el maestro? Porque ella decía, si tan solo tocare. Dale al 28. Si tan solo tocare su manto, seré salva. Si logro, fíjate, ella está diciendo, no es cuestión de que el maestro me toque a mí. No es cuestión de que el maestro me mire. No es cuestión de que yo me postre delante de él y le diga, Señor, por favor, atiende mi causa. Por favor, préstame atención. Porque ¿a dónde iba Jesús? ¿A dónde iba? ¿A la casa de quién? De Jairo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con su hijita? Se estaba muriendo. Una muchachita de 12 años con todo un futuro espléndido, con toda una vida por delante, se estaba muriendo. Entonces el maestro iba resuelto, a prisa, porque él quería traer vida a esa niña, porque se apiadó de aquel padre, porque el padre actuó con un corazón contrito y humillado y reconoció quién era Cristo. Y le dijo al padre, si tú, Señor, vas a mi casa y pones tu mano sobre mi niña sanará, mi niña vivirá. Señor, ten misericordia de mí, de mi hija. Jesús la tuvo, iba camino hacia allá. Jesús no iba en un tour de sanidad. Jesús iba resuelto a la casa de Jairo. Jairo a su lado. Y la multitud acompañándole. Sin embargo, esta mujer oyó hablar de Jesús. Jesús, ahí va Jesús. Oh, yo no tengo opción. No tengo posibilidad alguna. Pero si tan solo tocar el borde de su manto, el borde de su túnica, yo si lo toco sé que voy a ser sana. Pero había una multitud alrededor. ¿Qué hizo la mujer? Avanzó como pudo. Tal vez algunos la empujaron, otros la estrellaron, otros le dijeron, deja de molestar al maestro, no te das cuenta que va a casa de Jairo, déjala tranquilo al maestro. Pero ella dijo, no, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. No necesito que el maestro me mire, no necesito que el maestro me toque, no necesito que el maestro siquiera me pregunte por mi nombre, no necesito nada, tan solo si yo avanzo y toco el borde, me basta el borde de su manto, sé que seré salva. Y no solo salva, sino seré también sana de mi enfermedad. Eso se llama fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero esa mujer no tenía fe en algo vano, no tenía fe en un hombre, ella tenía fe en el Hijo del Dios viviente. Sabía que en Cristo estaba la vida, sabía que en Cristo estaba la fuente de su salvación, la fuente de su sanidad. Fe en Dios. Cuando tienes fe en Dios, los milagros ocurren. ¡Oh, aleluya! ¿Cuántos tienen fe en Dios? Entonces ocurrirá tu milagro. Esta cuestión no es ofertón de milagro. Ven por tu milagro, ven por tu milagro. Siembra aquí y obtendrás tu milagro. Así no funciona el reino de Dios. No es ofertón de milagro. Cristo no está para el ofertón de los milagros. Cristo no tiene el día de milagro. Cristo no actúa así. Él honra la fe de aquellos que creen que en Él está el poder. El poder para sanar, el poder para salvar, el poder para liberar. El poder está en Cristo Jesús. Aleluya. No hay ofertón de milagros en el Señor. No está Cristo a precio de milagros, pero Él honra la fe de aquellos que se acercan a Él con humildad, con un corazón contrito y humillado, y creen que Dios sí puede hacerlo. Eso es lo que estaba en el corazón de aquella mujer
12 años padeciendo, 12 años sufriendo. Eso no es poco, eso es demasiado. Aleluya. Oh, le bastaba a ella tocar solamente su manto para ser sana. Solamente con eso era suficiente para ella, porque sabía que en Jesús estaba el poder de sanar, de libertar, de hacer nueva todas las cosas. ¿Puede entender esto? 12 años. 12 años. Frustrada, decepcionada. 12 años sin un céntimo. Se lo gastó todo en médicos. Los médicos no pudieron. 12 años de sufrimiento. Sabía que su única esperanza estaba en Jesús. Y enseguida, dice la Escritura, tocó el manto del Señor, su capa, su túnica. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. ¿Y qué? Sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Cuando el Señor te toca a ti, cuando Él te toca a través de su Espíritu, tú sabrás que es Él quien toca tu vida. Es Él quien toca tu cuerpo, porque tú sentirás la sanidad, tú sentirás el toque divino. No es una cuestión de emoción, es algo real, es algo físico. Tocó el borde del manto del maestro y enseguida sintió que estaba sana. Lo sintió en su cuerpo, lo experimentó. Luego dice, vamos al que sigue, hija. 5:25. ¿Leímos el 29? Sí, ya. Luego Jesús, fíjate, luego Jesús, conociendo en sí mismo, aleluya, el poder que había salido de Él. ¿Qué sale de Jesús? ¿Qué sale de Jesús? En Él hay, dígalo con fuerza, en Él hay poder. ¿En dónde? ¿En quién radica el poder? En Jesús. En Él hay poder, poder que da vida, poder que liberta, poder que sana, poder que salva, que fluye de Jesús, poder, poder, poder. Aleluya. No creemos en un mono, no creemos en un dibujo pintado en una pared, no creemos en un Jesús que algunos pintores pintan con manos lánguidas, con gestos finos como que fuera poco hombre. No, Señor, Jesús fue 100% hombre. Aleluya. Y Él en su figura varonil, de Él fluye poder, 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 poder. Si tú tocas a Jesús hoy a través de la fe, tú recibirás el poder de Dios. Poder que te va a liberar, poder que te va a sanar, poder que te va a salvar, poder que te va a libertar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren tocar el manto del Señor? ¡Aleluya! En Él está el poder. Aleluya. Luego, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él. Oh, gloria, gloria. ¿Qué fluye de este coronavirus, de esta epidemia? Si estás a una distancia no conveniente, y la persona puede ser hasta un paciente asintomático, te vas a contagiar con ese virus. ¿Te das cuenta? De nosotros no fluye poder, de nosotros fluye contagio y enfermedad. Hay de algunos si tienen una gripe fuerte y si nosotros nos acercamos mucho, nos vamos a contagiar. De nosotros no fluye vida,
De nosotros fluye enfermedad, contagio, pero de Cristo fluye poder, vida fluye de Él. Aleluya. Mira a Jesús en el día de hoy como el dador de la vida. Mira a Jesús como el dador de la sanidad, como el dador de la libertad. Jesús, conociendo a sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? No era omnisciente, es el Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta? Se despojó de su divinidad. Si hubiese actuado mientras estuvo aquí en la tierra bajo su divinidad, entonces lo que Él hizo por nosotros no tendría valor, porque lo hizo como Dios. ¿Entiendes eso? Pero Él no lo hizo como Dios, lo hizo como el Hijo del Hombre. Por eso la obra de Cristo tiene tanta trascendencia. La obra de Cristo es tan relevante. Aleluya. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en Jesús. Oh, aleluya. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién tocó mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, y seguramente si nosotros hubiéramos estado allí, a lo mejor más de alguno nos habríamos dado un codazo. Oye, ¿quién le tocó? Tiene sentido del humor el Señor. No escuchen esto ustedes. Tiene sentido del humor el Señor. ¿Quién lo tocó? Si mira cómo todos le apretamos. ¿Qué le pasa al Señor? De seguro que algunos de nosotros ahí metidos en esa multitud habríamos pensado algo parecido. Yo por lo menos yo creo que sí. ¿Ves que sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor. Alguien me tocó, para ver quién había hecho esto. Estaba ahí Jesús y de repente le tocan el borde del vestido y sale poder de él. Así dice la palabra. Poder salió de él. Oh, dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién? A ver, empezó a buscar quién le había tocado. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. No podía menos que decirle al Señor toda la verdad. Cuando tú eres íntegro delante de Dios, cuando te acercas con fe delante de Él, tú al Señor no le tienes que informar de cosas. Él no necesita que le informes cosas. Lo que tú necesitas decirle a Él es toda la verdad. Toda la verdad. Entonces la mujer le contó todo esto. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aleluya. Gloria al Señor. Alabo al Señor por esto. Fíjate lo que le dice. Lo primero, ¿qué hace la fe? ¿Qué le provocó en ella la fe? Salvación. Salvación. Tu fe en Dios, lo primero que provoca es la salvación de tu alma. Luego le dice: ve en paz. Cuando tú eres salvo, el Señor lo que hace, saca de ti la zozobra, la inquietud, los temores, etcétera, etcétera. Y la salvación te colma de paz. Y luego entonces le dice: y queda sana de tu azote. Mucha gente va a Dios, a Cristo, solo decimos por panes y peces, para saciar su hambre natural, para que el Señor le haga un milagro en una determinada situación. Una vez que Dios obra, una vez que Dios actúa, las personas se desentienden de Dios. Las personas ignoran a Dios. Las personas, y aún muchos cristianos, dejan a Dios de lado, sino que corren a Dios,
claman a Dios y gimen a Dios cuando están en el problema, en la angustia y en la necesidad. Una vez que Dios responde, se desentienden de Dios y siguen viviendo su vida. Sin embargo, el Señor nos enseña, primero, sé salvo, luego llénate de la paz de Dios, del gozo del Señor, y luego sé sano de tu enfermedad. Aleluya. Volvamos por favor a Lucas 8:40 en adelante. Vamos al 40 y Lucas 8:40. Vamos al 45. 43, hijita, 43. Hablando de esta mujer. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban. Siempre Pedro, ¿se ha dado cuenta? Pedro no es asintomático, es resintomático. Pedro primero hace, después actúa, abre y después piensa. ¿Qué fue lo que dije? ¿Estuvo bien o mal? Ese es Pedrito. Y dijo Pedro y los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Ya, pues Señor, déjate de cosas en el lenguaje de hoy. Pero Señor, qué gracioso eres y todos te estamos tocando y apretando. ¿Cómo dices, quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Aleluya. De Cristo sale poder. Poder. Cuando tú le toques al Maestro hoy, el poder de Dios te tocará a ti. Cuando tú alcances con los ojos de la fe el manto del Maestro y lo toques, cuando tú lo alcances a Él y lo toques, el poder de Dios te tocará y te alcanzará a ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo lo quiero? Amén. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró, fíjate, le declaró delante de todo el pueblo. No tuvo vergüenza de dar testimonio. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Aleluya. Y le dijo: Jesús, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Hoy necesitamos más que nunca el toque del Maestro en nuestras vidas. No es un toque emocional, es un toque real. ¿Cómo el Maestro me va a tocar a mí? Cuando tú, con tus ojos de la fe, toques el borde del manto del Maestro y le digas: Señor, aquí estoy, toca mi corazón, toca mi alma, líbrame de este azote, Señor, que me perturba por tiempo, por año, yo no sé cuánto tiempo, tú lo sabes. Señor, haz el milagro en mí. ¿Sabe qué? Dios lo hará. Dios lo hará. Porque para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. Todo es posible en Dios. Es más, Él mismo nos dijo: ¿habrá acaso alguna cosa difícil para Dios? En Dios no hay nada difícil. Dios lo puede hacer todo. Aleluya. ¿Cuál es tu problema? Decláraselo al Señor. ¿Cuál es tu necesidad? Preséntasela a Dios. Aleluya. ¿Qué quieres que Dios haga por ti? Preséntaselo al Señor. Tócalo a Él con los ojos de la fe. Tócalo y Él te tocará a ti. Oh, gloria a Dios. Así sucedió, hermanos, en este camino en que Cristo va a la casa de Jairo.
para ver el problema que a la niñita de 12 años, la hija única de Jairo, que estaba moribunda. Jesús se detuvo, Jesús ahí, y piensa tú ahora en la desesperación de Jairo, en este hombre. Su única hija, una señorita de 12 años, estaba muriendo en su casa, y el maestro se detuvo para compartir con esa inmensa multitud, Jairo incluido, cómo esta mujer, que no sabemos su nombre, no sabemos no importa el nombre de ella, no importa su nivel cultural y social, fíjate, pero por diosera no era, porque había gastado todo lo que tenía en muchos médicos. Era una mujer que tenía cierto nivel, cierto estatus social. Pero ¿importa eso? No. ¿Importa cómo se llamaba? No. ¿Importa de cuál de las 12 tribus de Israel era? No importa. No importa. ¿Importa si era casada, viuda? No importa. Quizás hasta tal vez madre soltera, no sabemos. ¿Importa? No importa. ¿Qué es lo que importa? Que esa mujer tenía fe en Jesús. Sabía que si ella tocaba el borde del manto del Señor, Dios la salvaría y la sanaría. Y eso es lo que hoy se honra. Eso es lo que hoy quedó registrado. Eso es lo que ha quedado registrado en la historia de la palabra. Aquel que se acerca a Dios, no importa su condición social, su condición cultural, no importa su nivel, no importa eso. Solamente si tú por fe tocas el manto del Señor, el Señor te tocará a ti, porque el poder de Dios te alcanzará y serás sano, serás salvo, serás libre y vivirás en paz. Oh, aleluya. Ahí estaba Jairo, desesperado, pero también asombrado. Oh, tal vez razonó Jairo, a esta mujer le bastó tocar el borde del manto de mi Señor, del Señor, para ser sana. Oh, qué impresionante Jesús. Entonces estaban en ese milagro había acontecido, y probablemente Jairo estaba en esa reflexión cuando, verso 49, estaba hablando aún la mujer. Cuando vino uno de la casa del principal, uno que estaba en la casa de Jairo, del principal de la sinagoga, a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto, Jairo. Se acabó. Jairo, no más. Ya murió tu niña. Deja al maestro tranquilo. No hay nada más que hacer. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aleluya. Jesús es dador de vida. Jesús es dador de vida. Ahí está Marta y María. Su hermano hace ya 4 días que está muerto. Es más, su hermano Lázaro está en la tumba, putrefacto ya ese cadáver, 4 días. Entonces Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y Marta le dice: Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Yo sé que resucitará en el día de la resurrección. Y Jesús le replica y le dice:
no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es el mismo mensaje para el día de hoy. Jesús nos dice hoy, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Jairo, deja al maestro, tu niña ya murió, no hay nada más que hacer. ¿Qué cree que pasó por el corazón de Jairo? Antes que Jairo dijese nada, antes que Jairo pensase en nada, Jesús le habla. Jesús le habla. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, le dice a Jairo, cree solamente y será salva. Oh, aleluya. Nuevamente, vamos por la sanidad de la muchacha, pero Cristo pone el acento, lo trascendente, lo relevante, la salvación del alma. Si ella es salva, entonces yo también la puedo sanar y la voy a sanar. Pero primero la voy a salvar. Jairo, iglesia, tiempo de gracia. Iglesia del Señor, no temas. Cree solamente y verás la gloria de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en los tuyos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y fue Jairo con el maestro a su casa. Fue con él y dijo, bien, Señor, vamos entonces a mi casa. Entrando en la casa, fíjate, donde hay un ambiente de duda, un ambiente de incredulidad, es difícil que Dios pueda obrar. Dios obra donde hay un ambiente de fe, un ambiente de certeza, de convicción, donde tú sabes que Dios sí lo puede hacer y Dios sí lo quiere hacer y Dios sí lo va a hacer. Aleluya. Entrando en la casa no dejó a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, a 3 de sus discípulos y además al padre y a la madre de la niña. Dejó todo el mundo fuera, todo fuera. Venga Pedro, Jacobo, Juan, papá y mamá, vamos a donde está la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, claro que sí. Claro que sí, ¿cómo no? Una señorita de 12 años. Si muere un abuelito pasado 90 años, tristeza y dolor va a haber, pero a lo mejor poco llanto, porque decimos, ¿no es cierto? Aquel anciano o aquella anciana ya vivió lo que tenía que vivir y bueno, hay tristeza, dolor, pero es natural que el anciano muera. Todos tenemos fecha de expiración, ¿o no? Yo quiero que el Señor coloque ahí fecha de expiración hasta el día del rapto. ¡Oh, qué bello! Esa es mi oración. Señor, ponme mi fecha de expiración en la fecha de vencimiento. Hasta el día del rapto, Señor. Que esa sea mi fecha de vencimiento. Ningún día antes. Todos hacían lamentación por ella. Una señorita, toda una vida por delante. Pero él dijo, como Dios ve, no es como nosotros vemos. Como Dios percibe, como Cristo percibe, no es como nosotros generalmente percibimos. Por eso la palabra nos enseña y nos dice que nosotros tenemos la mente de, acostúmbrese a pensar como Cristo piensa. Acostúmbrese a ver como Cristo ve. Mira, Él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Aleluya. ¿Y qué pasó? Se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. ¿Cómo que no está muerta si la niña expiró y ahí está remuerta? Esa es la mirada humana.
Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos tenemos mucho que aprender, iglesia. Es a pensar y a ver cómo el Señor ve. No significa que a un muerto lo vamos a ver que está durmiendo. Significa que tenemos que aprender a pensar como el Señor ve las cosas. Entonces le dice él, la gente, ¿qué hace? Se burla. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Se burla de él. Se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Pero ¿qué sucede? Por eso Cristo, ahora usted entiende por qué. ¿A quién dejó afuera de la casa? A todos, menos a Pedro, Jacobo, Juan y los padres de la niña. ¿Por qué los padres de la niña? ¿Por qué Pedro, Jacobo y Juan? ¿Es buena pregunta o no es buena pregunta? Buena pregunta. ¿Quieres saber la respuesta? Estúdiala en casa. Métale Biblia, métale intercesión, métale oración y la va a entender. No, pero por esta vez se las voy a dar. Pedro, Jacobo y Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, palpado, tocante al verbo de vida, dice Pedro, eso os anunciamos. Como Cristo Jesús, lleno del Espíritu Santo, anduvo haciendo milagros, resucitando muertos, sanando enfermos, librando endemoniados, porque el poder de Dios reposaba en él. El Espíritu Santo reposaba en Cristo. Nosotros vimos la gloria del unigénito. Eso anunciamos, lo que hemos visto, oído y hemos tocado tocante al verbo de vida, hemos palpado tocante al verbo de vida. Eso os anunciamos. Por eso Pedro, San Jacobo y Juan, ellos tenían que ver la obra poderosa, sobrenatural de Cristo, el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios, sobre la humanidad. Vengan a ver la gloria de Dios. ¿Por qué al Padre y a la Madre? Porque el Padre y la Madre, sobre todo la madre, ¿sabía que estaba muerta la niña? Absolutamente sí o absolutamente no. Absolutamente sí, lo sabía. Al padre y a la madre. Porque Jairo venía como descolocado. Jairo venía con pensamientos muy bullentes en su mente y en su corazón, con una reflexión profunda. ¿Cómo? Ay, mi hijita está muerta. Pero yo vi cuando esta mujer dijo que había tocado el manto del Señor y quedó sana de la enfermedad. Y Jesús le dijo no solo que fue sana, sino que fue salva, que fuera en paz y que se había acabado el azote. Y de seguro que la mujer iba saltando, llorando, brincando y glorificando a Dios. Entonces Jairo decía, yo lo vi, pero ahora mi niña está muerta. ¿Qué hará el maestro? Por eso Pedro, Jacobo y Juan, por eso papá y mamá, mira lo que sucede. Mas él tomándola de la mano, ¿sabe usted lo que pasa por la ley cuando una persona tocaba un cadáver, un muerto? ¿Sabía lo que sucede? Esa persona quedaba contaminada y era inmunda y tenía que someterse a un proceso de purificación. ¿Cuántos días? No recuerdo. 40 días parece. Nadie se podía acercar a esa persona, ojo. Y él esa persona que había tocado un cadáver no podía acercarse a nadie y nadie a él durante 40 días, si no me equivoco, porque esa persona quedaba inmunda. Entonces, Jesús podía tocar un cadáver. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, porque si lo tocaba, quedaba inmundo. Pero ¿qué fluía de Jesús? Poder, vida. Aleluya.
Cuando Cristo tocaba a un muerto, ese no era muerto, ese pasaba a tener vida, porque Él es el dador de la vida y la muerte no puede resistir la vida que Cristo da. ¿Cuántos dicen amén? En Él está la vida. Alaba al dador de la vida, alaba al dador de la vida, dale gloria, aleluya. Por eso que esa mujer que tenía el flujo de sangre estaba inmunda, 12 años inmunda por la ley. Nadie la podía tocar por la ley. Y si ella tocaba a alguien, esa persona por la ley, porque ella estaba inmunda, quedaba inmunda. Pero cuando ella tan solo tocó, ya no era más inmunda. Era limpia, santa, pura, porque había tocado al dador de la vida. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Ese es el Cristo que adoramos. Ese es el Cristo que glorificamos. Ese es el Cristo que exaltamos. Ese es el Cristo al cual nos rendimos. Ese es el Cristo al cual nos postramos delante de Él. Él es Dios, Él es Señor, Él es Salvador. Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció al diablo. Y en Él tenemos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. Acércate a Él, ven y tócalo y recibe la vida que Dios te da. Oh, aleluya. Apenas tocó a la muchachita, no tocó un cadáver. Aleluya. En el instante que la tocó, la niña quedó viva. En el instante que la tocó, aleluya. Ándate en la anterior, hijita. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y le volvió la vida al instante. Es al instante, en el mismo segundo en que Jesús la toca. En ese segundo ya no es más cadáver, es vida. Es una niña viva con el futuro espléndido por delante, porque Cristo la salvó, la sanó y la volvió a la vida. Aleluya. Inmediatamente se levantó la niña y él mandó. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. ¿Qué cree que pasó con papá y mamá? Espérate, deja la expectativa ahí, cariño. ¿Qué pasó? ¿Es buena pregunta o tal vez no es buena pregunta? ¿Qué pasó con Pedro, Jacobo y Juan? Es buena pregunta. Si yo sabía que el Señor la iba a sanar. Cuando entraron los tres con los padres de la muchacha, oye, te doy firmado que el Señor la resucita. ¿Iban en esa o no? No, boquiabiertos, medio atolondrados. Ay, ¿qué va a hacer el Señor ahora? Se acaba de sanar a la mujer del flujo de sangre. Ay, ¿qué va a hacer? ¿Tú, Pedro, qué piensas? No, yo ya, primera vez que me quedo sin habla. Todo feliz y contento. No sabemos qué va a hacer. Aleluya. Inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. ¿Qué pasó con los padres? ¿Será capaz Dios de sanar a mi niñita que acaba de morir? Jesús, ¿será capaz Jesús de sanar? Jairo decía, yo vi cuando esa mujer tocó. Escuché a esa mujer que al tocar quedó libre de ese azote. Y Jesús le dijo, tu fe te ha hecho salva. Yo le dije, Señor, pon tu mano sobre mi niña para que ella sane. Señor, yo he creído en ti. Lo harás, Dios. Lo harás. ¿Qué pasó? Vamos al 56. ¿Cómo estaban los padres? Atónitos. ¿Qué es atónito? Hay buenos académicos de la lengua acá. Lo hizo también con nuestra hijita. Esa fue la expresión. Atónito, perplejos, sin habla.
Oh, lo hizo también con nuestra niña. Se miraba a papá con mamá, miraban a la niña, porque Jesús dijo, tiene hambre, dale de comer. Oiga, siempre el Señor hacía eso. Cuando resucitaba, tiene hambre, dale de comer. Es muy lindo. Y ahí estaba la niñita sentada a la mesa, tal vez cantando, tarareando alguna alabanza, comiendo un platito de habichuelas, póngale cualquier cosa, según el país donde usted quiera, póngale porotos con rienda, según el país. Ahí estaba la niña feliz, un buen cereal, no procesado como los de ahora, con lechecita al pie de la vaca. Ahí estaba la niña comiendo feliz y tarareaba. Y la niña miraba al papá, miraba a la mamá, miraba a Jesús, le sonreía y no sabía si besar a Cristo, abrazarlo. Dichosa. Y papá y mamá, atónitos, atónitos. Cuando Dios obra, tiene que haber un ambiente de fe. No hay tal en Jairo, yo sabía que mi niña iba a sanar. Yo sabía, estaba seguro. No estaba eso en Jairo. Él decía así, mi Señor, si el Jesús pusiera su mano sobre mi niña moribunda, podría ella sanar. Pero estaba atónito. Oh Señor, no sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste. Aleluya. Así también el Señor hoy está con nosotros en este lugar. Así su Espíritu Santo está aquí.